Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio La Voz de Nevada, una producción del Concilio Hispano. Radio La Voz de Nevada es un programa con información de lo que sucede en la política y cómo nos afecta a nosotros los hispanos. Les presentamos a líderes de agencias comunitarias y empresarios que están sirviendo a nuestra comunidad. Los hispanos ya somos más de 750,000 en población, con una contribución anual de $21,000 millones anuales a la economía del sur de Nevada. Los hispanos estamos creciendo y también es muy importante estar informado y saber de los asuntos políticos que nos afectan a nuestra familia y a nuestra comunidad. Manténgase informado escuchando Radio La Voz de Nevada aquí en la 1460 AM y en radiolavoznevada.com. Y ahora con usted, el anfitrión de este programa. Muy buenos días, feliz viernes, bienvenidos a Platicando con Rosana Romero. ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy bien. Me levanté con mucho ánimo, feliz de que ya no hace tanto frío. Es viernes 7 de abril, Viernes Santos para algunas religiones que practican la Semana Santa. Hay misa en varias iglesias en estos momentos se están realizando algunos servicios religiosos, otros empezaron muy temprano. Ayer también en la tarde-noche fue el lavado de los pies. Bueno, al menos sí yo lo conozco, ¿no? Y después hoy un montón de actividades referente a lo que es la Semana Santa o el Viernes Santo. De acuerdo a la religión católica, hoy no se come carne, casi que no se come nada, ¿no? Para estar a lo que es el Viernes Santo y hacer más o menos un sacrificio del mismo que hizo Jesucristo en este día. Y después en la resurrección, por supuesto que hay una celebración de comida un poco más abundante. Yo no sé si voy a poder aguantar no comer el día de hoy, pero no sé ustedes, pero al menos así de la ciudad donde yo me crié, en el círculo religioso, era ese el tema, no comer carne, no comer casi nada, si se puede. Pero últimamente ha cambiado bastante también. Obviamente, a medida que pasan los años y a medida que la gente deja también de hacer ese tipo de rituales o de seguir algunas culturas religiosas o culturas de países, van cambiando. Durante la Semana Santa también muchas personas dejaron de hacer unas cosas, ¿no? Siempre uno da digamos que muchos aquí en este país dejan de tomar algo, dejan de comer algo, dejan de practicar algo. Otros no entraron en redes sociales, otros no pronuncian malas palabras, otros no compran ropa, no compran excesos, por decirlo así, que no necesitan. Entonces, hay diferentes maneras, ¿no?, de hacer tu promesa o de cumplir con esta cuestión religiosa con la cual muchos nacimos, muchos latinoamericanos también. Bueno, saliendo un poco del tema religioso, hay muchas cosas que les quiero contar. Ustedes saben que las noticias locales es lo mío. Y les quiero comentar algunas que se me hacen importante que el público sepa. Yo sé que hay muchos que miran noticias de todos modos, pero hay otras que son importantes. Por ejemplo, hay una ola de robos en el este de Las Vegas. Y cuando digo ola de robos, creo que de esto hablo casi siempre, pero esta semana me preocupé un poquito más porque antes eran un grupo de personas afroamericanas que entraban a las tiendas y robaban un puño de cosas, un cúmulo de cosas, y salían corriendo y se iban. Ahora ya va escalando y justamente hay uno de los ladrones captado en video y en foto que ya tiene una pistola y cuchillo amenazando a los cajeros, a las cajeras, inclusive al salir del supermercado. Esto está ocurriendo en la esquina de Hollywood y Lake Mead, en donde aparentemente la criminalidad ha aumentado bastante en los últimos años, si no meses. Y este individuo, que justamente ayer la policía metropolitana mandó la fotografía, viste una peluca, sobre la peluca una gorra o una cachucha
y tiene un hoodie o un abrigo rojo y tiene como el chaleco fosforescente, igual lo mismo al que usan los trabajadores de la construcción o los trabajadores viales, un pantalón negro, un zapato negro con suelas blancas, y tiene una bolsa muy particular en donde le pide a los cajeros, a las cajeras, que le pongan el dinero o lo que él demanda, ¿no? Y en una pequeña parte, en una foto, se puede ver que es un adolescente, que es un jovencito, que es casi, que no tiene ni 17 años, prácticamente. Y es lamentable, cada vez más los ladrones son personas jóvenes que crecieron seguramente viendo esa actividad en su barrio, en su familia, en su círculo social, y se convierten en grandes criminales. Y les quería comentar porque el mismo detective con quien hablé el día de ayer sobre esto, porque yo estoy siguiendo unos robos que ocurrieron en el área a una dueña de negocio local. Y me comuniqué con el detective para saber si más o menos es el mismo perfil de lo que le sucede, el mismo perfil de individuo el que roba a esas tiendas. Me dice que no. Me dice que posiblemente está entre un afroamericano y un latino, de esos latinos que son mezcla, por decirlo así, ¿no? Porque por el acento, y creo que alguien también lo reconoció. Entonces se me hace un poco, me duele casi el corazón, por decirlo así. Yo tengo un hijo joven y conozco muchas personas que tienen jóvenes, y con este tema quería expandir un poquito la situación, ¿no? Muchas veces sabemos en nuestros vecindarios quizás quiénes son las personas problemáticas o niños que viven con familias que no son muy adecuadas socialmente, para no decir que son criminales, ¿no? O sea, lo digo abiertamente. Nuestros vecinos de repente son caraduras, y se nota que no son buenas personas. Con este tema también estaba, entre una llamada y otra, tratando de ver qué se hace en las escuelas por ello, ¿no? Y siempre las escuelas o el distrito escolar me dice, nosotros tenemos programas after school, después de escuela, tenemos también en lo que son Boys and Girls Club, tenemos programas de música, de educación física, de matemática, donde pueden aprender manualidades. Pero creo que esos programas de repente caducan un poco para ese grupo de jóvenes porque no es del interés de ellos. Hay que poner programas que son de interés de los jóvenes. ¿Y qué es lo que le interesa hoy día a los jóvenes? Todo lo que tiene que ver con tecnología, con teléfono celular, con música. Entonces, un círculo de pensamientos se me ocurrió el día de ayer y interminable. Cuando de repente también durante el día me pongo a ver el reporte musical, por decirlo así, porque se dieron a conocer el listado de músicos o DJs del mundo que van a venir a EDC a Las Vegas. Y cuando estaba buscando información musical me encuentro con que Tekashi 69 o 69, no sé si ustedes lo escuchan o lo vieron, es un muchacho de origen hispano que creció en el Bronx, en Nueva York, de madre mexicana y padre puertorriqueño. Dice que su padre lo abandonó de bebé, o sea, cuando se enteró que la mujer estaba embarazada, dejó a la mujer y bueno, nace este muchachito. Lanzó una canción, un video musical con otro, digamos, reggaetonero, y tiene más de 13 millones de vistas o de escuchas en las redes sociales. Y me llamó la atención, y yo por supuesto lo conozco a él de las noticias, conozco de su canción nada, nunca agarré y escuché una canción de él, pero lo conozco por lo tumultuoso que es, lo conozco por su criminalidad, lo conozco por su cara toda tatuada, lo conozco por su facha, todo, digamos, desde mi punto de vista, que se viste muy mal, muy feo. Y entonces me llamó la atención. Dije, a ver, ¿qué es lo que tiene que ofrecer que tiene casi 13 millones de views? Porque vamos a ser un poco honestos, esta cuestión de que cuando Shakira sacó su canción, tuvo 10 millones de views, creo que en 24 horas, y este Tekashi tiene ya
tenía, ayer cuando revisé, como 13 millones y algo en casi 5 días. Y me llamó la atención, dije, voy a verlo. Y es una canción muy triste, muy, muy triste la letra. Y cuenta su historia más o menos en esta música, y lo hace con otro reggaetonero que se llama Bori. A lo mejor ustedes tampoco lo conocen, pero les voy a dar un poquito el preámbulo de lo que estoy haciendo y por qué le estoy hablando de esto. Veo el video musical de esta canción que está en YouTube, y es la historia de él contada, básicamente lo que él sufrió, lo que él pasó de chico. Y en el video también muestra cómo cuando él es famoso, porque es muy famoso y fue muy famoso entre la juventud, diría yo, anglosajona primero, y luego los latinos lo empezaron a seguir y ganó mucho dinero. Y entonces este videoclip muestra cuando él está repartiendo dinero a la gente pobre. Se va a República Dominicana, se va a Puerto Rico, se va a lugares pobres inclusive de Estados Unidos y reparte $100 y tira dinero desde los hoteles donde él se queda, y agarra así, y siempre salen fotos con fajos de dinero, y entonces él, se ve claramente que él en su mundo de querer ayudar a la gente pobre, que alguna vez él fue pobre como ellos, no sé, hace una labor que ya es esperado por muchos, ¿no? Ya las comunidades pobres saben que más o menos él va a llegar, o que está por el área, y se vuelve loca la población. Y él llega él mismo con su séquito de seguridad y reparte los $100 y le da a los niños. Y me hizo pensar bastante este videoclip, esta canción de él, y me pongo a pensar todo lo que pasan los jóvenes en este país. Y él mismo dio una entrevista, después me enganché y me puse a ver muchas cosas de él. Y en una de las entrevistas dice que si a él le hubieran ayudado de joven, porque él pidió ayuda, le dice al entrevistador que él en algún momento pidió ayuda en la escuela, pidió ayuda para que no lo obliguen a meterse en una pandilla, porque en el área donde él vivía con su mamá en Nueva York, o te salías del barrio completamente, porque de lo contrario tenías que ser un miembro de una pandilla, especialmente si eras hombre. Como la mamá era mamá soltera y no tenía dinero para pagar un apartamento diferente, porque vivía en un apartamento del gobierno, tuvieron que quedarse ahí. Entonces él fue más o menos que obligado a pertenecer a una pandilla. Y él con lágrimas en los ojos dice, yo pedí ayuda, yo le dije a mis maestros en la escuela, le dije a una persona muy cercana a mí, un adulto, que yo no quería pertenecer a una pandilla, que yo quería ser músico, pero la vida me obligó, mi mamá no tuvo de otra que entender, y su mamá sabía que él tenía que meterse en una pandilla, ¿no? Y se metió en la pandilla y se volvió un criminal, y tuvo que hacer lo que el líder de la pandilla le dijo. Y entonces él, con su carácter, que también lo trae, digamos por así, se volvió casi el líder de la pandilla en algún momento de su vida, y por supuesto por meterse en muchos problemas terminó en la cárcel. Y en la cárcel se hace famoso porque empieza en la cárcel a hacer música. En la cárcel en la que fue de joven, creo que fue de 14 o 15 años, ya estaba en la cárcel. Imagínense ustedes, ya a esa edad era un líder de la pandilla. Ahí le dieron las primeras herramientas para él hacer su arte, como dice, y que eran la música, en el rap o el trap, que le conocen ahora. Y entonces desde la cárcel hizo su primera canción, su primera música, que obviamente habla de crimen, habla de pandillas, habla de droga, habla de sexo, habla de lo que nosotros creemos que está todo mal. Y se hace famoso, lanzan su canción, estando en un productor dijo, ok, vamos a lanzar, y lo lanzaron, se hace muy, muy famoso. Y entonces empezó a hacer música desde la cárcel. Cuando empezó a tener dinero gracias a su música, contrató a un abogado pagado, ¿no?, por él mismo. Y ese abogado hace que él salga de la cárcel, porque lo meten bajo protección de testigos. O sea que él tuvo que hablar contra su misma pandilla, tuvo que dar datos
Buen día, Herbert, ¿cómo está? Buenos días. Tuvo que dar datos de sus pandillas para poder salir en libertad y sale en libertad. Cuando él sale en libertad, sale multimillonario. Y ya todo tatuado y el pelo de diferentes colores. Y entonces empieza a salir él, y esto no hace mucho, creo que ni 5 años, y se hace más y más y más y más famoso, y ahora es muy, muy famoso. Y está haciendo digo yo, labor de repartir dinero, pero por fin, después de escuchar tantas canciones feas, de verlo tan, desde mi punto de vista, muy feo físicamente, por todo lo que se hace, con esta canción ayer le entendí. Por una parte que al final digo, muchas veces no es la culpa de los jóvenes por lo que ellos tienen que pasar, sino de los adultos que estamos alrededor de ellos y que no vemos la necesidad, no los ayudamos. Buenos días. Mira, fíjate que en ese momento me llamó la atención lo que estabas hablando de esos raperos que empiezan en la cárcel. Y fíjate que en ese momento hay una industria muy grande de música que se está creando en la cárcel. Sí. Y hay muchos productores que trabajan en sus casas, y hoy en día por la tecnología ocupas o necesitas un par de computadoras, un par de procesadores. O sea, hoy la tecnología es muy, muy avanzada para hacer música en tu casa. Entonces, lo que tienen que hacer los reos es portarse bien en la cárcel para que por cierto tiempo les cedan un teléfono. Y ellos preparan, la grabación es por teléfono. Sí, muchos de ellos lo hacen por teléfono. Y en algunos, en este caso donde fue Tekashi, era como una cárcel de juvenil que le llaman, porque él entró a los 14, 15 años a la cárcel, imagínate. Sí. Entonces esas cárceles tienen programas de readaptación social o tienen programas sociales, digamos, y uno de sus consejeros le permitió hacer un pequeño estudio, y no me acuerdo del nombre de ese señor, obviamente tampoco lo conozco porque son de Nueva York, y gracias a que hicieron un mini estudio solo para que él grabe su voz, y después lo desmantelaron otra vez y alguien más hizo la música fuera, como tú dices, y se volvió la primera canción se volvió famosísima, y esto le pasa a muchos. Sí, te digo, acá en Las Vegas hay una industria bien fuerte de esto, solo que son muchas veces convictos con condenas medianas que no van a salir muy luego, tampoco tienen el privilegio de que les vayan a montar un estudio, sino que lo hacen por teléfono. No, aquí en el condado no. Y claro, el sonido por teléfono sabemos que es diferente, es un mal sonido para ese tipo de cosas, pero con la tecnología logras rescatar todo lo que puedes. ¿Sí me entiendes? Y también como el mismo sonido de esta música no es, el mejor. Si tú te acuerdas, en su momento, me acuerdo a Amanda Miguel, cuando grabó un disco donde viene una canción que me encanta, que se llama Ámame una vez más, se va a Italia. Todo el mundo busca estudios en los lugares más bonitos del mundo. ¿Por qué? Porque la calidad del disco, la calidad de la música, sonido, de todo tiene que ser de lo mejor, pero en este caso no. Entonces se presta y lo puedes hacer por un teléfono. Una música callejera, le llamo yo música callejera, la gente le pone reggaetón, le pone trap, para mí es música callejera. Ahora, pero el reggaetón como que no entra por ahí, no, con tampoco. Todo en sus malas letras tiene un buen sonido. Exactamente, y es un poco bailable más también. Rap sí. Ahí ya salimos. Y yo les digo, la canción, y Anuel es lo mismo, ¿no? Este reggaetonero Anuel también en la cárcel se hizo famoso. Don Omar, el reggaetonero Don Omar, desde la cárcel también. O sea, hay muchos criminales que son buenos cantantes, buenos músicos o talentosos en escribir una canción. Yankee también estuvo en la cárcel en Puerto Rico por muchos años. Sí, entonces es como que no tenían esa herramienta de joven. Me quería acordar del nombre, perdón, Teo Calderón, que es el que inició el movimiento del reggaetón. Él lo empezó a hacer desde la cárcel. Desde la cárcel también. Así es que es una situación muy común, y hoy en día nuestros hijos o nosotros mismos los idolatramos, los escuchamos, y ellos son súper millonarios. ¿Y por qué? ¿Por qué digo yo esto? Porque sí, la música cortavenas a mí me encanta, y me imagino que a vos también.
la cumbia para bailar y todo tiene su proceso, sale una canción y es un boom por un año, pero después el siguiente, claro, pero este reggaetón se ha mantenido por muchísimo tiempo y cada vez más fuerte y cada vez más la gente lo escucha. El mercado cada vez es más. El mercado y la gente joven. Entonces, ¿qué es lo que están escuchando nuestra gente joven? ¿Qué es lo que están consumiendo? Imagínate. Pero bueno, ese es un tema más largo. Pero también, yo me imagino, no conozco personalmente a Julián, a tu hijo, pero me imagino su perfil. Por ti puedo imaginar su perfil. Como tú puedes imaginar, hace un rato hablábamos de Alex, tú puedes imaginar el perfil de Alex por mí. Entonces, sabemos que a ellos ese perfil de música no les va a gustar. No. ¿Sí me entiendes? Por lo que tú decías, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Sí. O sea, y también por lo que escuchamos nosotros los padres. Exacto, entonces... Y lo que nosotros... Y yo, por ejemplo, no le enseñé a Julián a escuchar a Bocelli, pero él me escuchaba a mí, me veía escuchándolo y tenía que escucharlo porque viajaba conmigo en el auto. Y ahora, él quizá no lo escucha solo, pero ahora cuando él viene de la universidad y ya de grande, cuando nos íbamos y yo no tenía música, porque yo traté de no tener música ni distracción en el auto cuando estaba con Julián ya de grande, para poder hablar con él, ¿no? Y de repente él mismo me decía, mamá, pon a Bocelli, pon a Ricardo Arjona. Y desde chiquitito me cantaba canciones de Ricardo Arjona. Entonces, bueno, él creció y empezó a tener gustos diferentes. Y en la última vez que yo lo vi, que vino aquí a Las Vegas, y se subió en mi auto, impuso su selección musical que tiene en su teléfono y no había una canción en inglés, y él quería que yo escuche con él todas las canciones que yo escuchaba cuando él era chico. Y entonces sale una canción latina, él me manda un texto, ¿escuchaste ya la canción de este y de aquello? O sea que... ¿Cómo se llama este colombiano que te gusta mucho? Un chavillo flaco. Siempre que lo oigo me acuerdo de ti. ¿Qué es, cantante? Sí, un colombiano que a ti te gusta mucho, que fue apadrinado por Carlos Vives. A ver, Yataira, ¿cómo se llama? Me gustan muchos colombianos, me estás asustando, que me conoces tú. No es Juanes. No. Es un muchacho joven que fue apadrinado por Carlos Vives, no sé si es de Santa Marta también. ¿Cómo se llama? ¿Qué canta? Es que no conozco mucho su música. Es más, yo lo empecé a conocer por ti, porque tú me hablabas de él. En ciertas ocasiones me hablabas de él. Me agarraste en curva. Que hace poco estaba en una entrevista con Jorge Campos, el ex portero. Es un muchacho joven, flaquito, colombiano, que también hace un dúo muy bueno. ¿Seven? No. ¿El 7? No. No sé, me sonó así más rapero. Pero ya no vamos a acordar, pero es un colombiano que a ti te gusta mucho. Mira, te lo cuento rapidito. Son las influencias y son los amigos. ¿Tú te acuerdas de aquel grupo neoyorquino, Blondie? No. Bueno, es un grupo de los 80s. A mí me gusta, pero no lo oigo mucho. Y mi hijo, cuando se está bañando, pone música de los 80s. Sí. Y te digo, y te soy franco, y no es por mí, y no es tampoco por la mamá. ¿Dónde lo escuchó? ¿Dónde lo escuchó? O sea, debe ser con sus amigos. Claro. Que en sus amigos sí debe estar esa influencia. De los 80, principios de los 80. Qué bueno, hay que influenciar a los jóvenes de manera positiva, y si vemos que están como que escuchando cosas más negativas, preguntarles por qué y tratar de ayudarlos. Esa creo que era la metáfora que quería dejar, porque me dolió mucho el corazón a ver el videoclip de Tekashi, y él mismo dijo, sí, a mí yo pedí ayuda y nadie me ayudó. Así es que hay que ayudar a nuestros jóvenes, papá, hay que hablar con ellos, hay que ser abiertos. Vamos a una pausa, Herbert, y regresamos con una invitada muy, muy especial. Yatra, Carlos Yatra. Oh, Sebastián Yatra. Sebastián Yatra, que no te acordás. Ay, claro. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Nevada, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Nevada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de esos anuncios de nuestros patrocinadores. ¿Tu sueño americano se está convirtiendo en una pesadilla? ¿Le preocupa ser deportado y separado de su familia? No pongas tu futuro en peligro. Entendemos el estrés y la ansiedad a los que te enfrentas. BestImmigrationLawyer.com es un bufete de abogados que manejan casos de inmigración en todo Las Vegas. Cuando quieres lo mejor, quieres que el mejor abogado de inmigración venga a tu lado. Llámenos hoy, 702-745-7892. Roberto Taco Shop, la comida mexicana que te gustará. Ven a celebrar el sabor
Las Vegas, cuando se trata de comida verdaderamente mexicana, hay solo un nombre: Roberto's. Ah, platillos de comida auténtica, fresca, calientita y preparada diariamente. Como la combinación de chili colorado, mi favorito, cocinado con pedazos de carne sazonada, abondada en una salsa picosa y deliciosa de chili rojo, servida con arroz al estilo mexicano, incluyendo también frijoles y una bebida refrescante. Es magnífico. Visítenos y sea uno de nuestros huéspedes en el mejor Roberto's 24-Hour Taco Shop. Roberto's Taco Shop, de la comida mexicana que te gustará. Mi nombre es Marta González. Soy agente broker con licencia en el estado de Nevada y California. Represento a más de 30 compañías de seguros. Mi trabajo es navegar a través de las opciones de seguro y escoger la mejor para usted basado en su salud y su presupuesto. El objetivo es ayudarles a solicitar esa cobertura y trabajar con los aseguradores para que se apruebe, de modo que podamos proteger a su familia. Para más detalles, llame a Marta González al 702-637-5194, 702-637-5194. ¿Tienes problemas migratorios, de vivienda, salud o laborales? Make the Road Nevada es una organización que busca empoderar, educar e informar a la comunidad latina sobre todos estos temas. Porque nosotros también tenemos derechos. Contáctalos en redes sociales donde están como Make the Road NV o ingresa a su página web maketheroadnv.org. ¿Tu sueño americano se está convirtiendo en una pesadilla? ¿Le preocupa ser deportado y separado de su familia? No pongas tu futuro en peligro. Entendemos el estrés y la ansiedad a los que te enfrentas. BestImmigrationLawyer.com es un bufete de abogados que manejan casos de inmigración en todo Las Vegas. Cuando quieres lo mejor, quieres que el mejor abogado de inmigración venga a tu lado. Llámenos hoy, 702-745-7892. Hello, I'm digital anchor Rosana Romero. Join me weekdays at 7 a.m. for 7 at 7 en español. All the local news you needed in 7 minutes. Entirely in Spanish, powered by Las Vegas Review-Journal and presented by NAGBI Law. Start watching today at rjespanol.com/7 at 7, YouTube, and on popular streaming platforms. 7 at 7 en español, your news, your way. KENO Las Vegas, 1460 AM, Deportes Vegas. 24 horas solo deportes. Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Son las 9 de la mañana, estamos en vivo y en directo aquí a través de la 1460M Deportes Vegas. Gracias por continuar aquí con nosotros en Platicando con Rosana Romero. Y bueno, el Herbert se acordó, Sebastián Yatra, por supuesto, que cuando inició su carrera, yo recuerdo que lo vi aquí en Las Vegas en una reunión entre amigos y me llamó muchísimo la atención la forma de cantar y sí, me gusta bastante y me gusta ese tipo de música, ese es el tipo de música que yo escucho. Sí, es un, no es reggaetón, es como una mezcla también de bailable también, pero las letras son tan lindas, son tan sentidas, son tan, al menos yo me veo reflejadas en él. Esa es la realidad, creo. Depende de las letras, ¿no? Y yo lo relaciono contigo porque tú, en alguna ocasión, tú me lo mencionaste una y después otra vez, pero yo no lo conocía. ¿Y lo escuchaste y te gustó? No, de repente lo escuché, me lo encontré en YouTube cantando con una chica que también es colombiana, que la debes de conocer. Sí. Es una canción muy bonita. Y cuando los escuché, primero escuché a la chica y después, buscando más música de ella,
me encontré haciendo un dueto con este muchacho y dije, este es el chavo del que me habló Rosana. No, muy buenos. Claro, es música, muy buena música. Y ahí me enteré la historia de él, que había sido apadrinado por Carlos Vives y toda esa historia. Y que también vivió aquí en Estados Unidos, vino a Miami a tratar de salirse de las malas juntas justamente, pero gracias a que creo que uno de sus tíos los trajo a Miami y ahí entró en la preparatoria, en la secundaria, ahí terminó y entonces empezó a trabajar, dijo yo quiero ser cantante, yo quiero ser, a mí me gusta, y tiene un estilo muy diferente y ese estilo, y no digo de la canción solamente, sino físicamente y de personalidad. Exacto, lo que transmite. Y esa manera de ser no era compatible con los de sus compañeritos en Colombia. En la escuela donde él iba o en el barrio, y inclusive con sus primos, ¿no? Él tenía una manera muy física de expresarse y se vestía también diferente y hablaba diferente, entonces pudo desarrollarse aquí en los Estados Unidos, donde de repente no hay, no digo que no existe porque existe, donde no hay ese bullying tan fuerte como que cuando hay en nuestros países. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me decían que yo decía que, Rosana, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo decía presentadora de televisión. Y se burlaban, lo veían así como que muy lejos, como que casi imposible. No, ¿y por qué? Si no sé qué cosa, que casi no había tele, no. Y me volvían a preguntar, Rosana, ¿qué quieres ser de grande? Entonces yo agarraba el micrófono, yo me presentaba, y mis amigas mismas me decían, ahí va la presentadora de noticias. Y si uno no es fuerte mentalmente y de corazón, esas cosas lo lastiman a uno, ¿no? O esas cosas pueden hacer que uno no desarrolle su potencial. Fíjate que y eso me pasó a mí de adulto de 25, casi 26 años, cuando llegué me dices lo de la puerta. Okay. Cuando vine a Los Ángeles, yo traía una recomendación para trabajar en K-Love en Los Ángeles. Entonces, mis primos que tenían pues años viviendo en Los Ángeles, que habían crecido en El Salvador, cuando estábamos en grupo, uno de ellos, que ya falleció, me decía, oye, ¿dónde dices que vas a trabajar? Y yo inocentemente contestaba. Sí. En K-Love. Pero un día me di cuenta que se estaba burlando de mí. Y tú respondías con sinceridad. Sí, más que con sinceridad, con inocencia. Claro. Porque yo pensé que me lo estaba preguntando, pues de buena onda, en una conversación normal con las tías o con los otros primos. Hasta que un día me di cuenta que lo hacía con sarcasmo, ese sarcasmo del cual tú hablas, de estás loco, nunca vas a llegar ahí, acabas de venir. Y K-Love en Los Ángeles es la radio no solamente más importante de California, sino que yo diría que de todos los Estados Unidos. Claro, el que hace fit a todos. Exacto, entonces, hasta que un día me di cuenta que se estaba burlando de mí. Y sí reaccioné un poco mal, y por la confianza como primo, le dije un par de cosas, tú sabes, pero no molesto, pero sí me sentí como que... Claro. Me dije, este mes he estado burlando de mí todo este tiempo con la pregunta, oye, ¿dónde dices que vas a trabajar? Sí. No, y así sucede y no nos damos cuenta. Y también existe del otro lado, porque cuando digo enséñele a sus hijos o a sus hijas también a no burlarse, a no saber, porque uno no sabe su futuro, ¿no? Me acuerdo que esas niñas que me preguntaban y me decían y se burlaban de mí, estaban ahí en primera fila para verme en el escenario. Yo en el escenario me sentía como pez en el agua. Y yo pensaba, algo que ellos no hacen. No se animaban nunca. ¿Quién quiere hablar? Todos se agachaban y sabían que tú sí lo ibas a hacer. Claro. Después de un cierto tiempo, no me dejarás mentir, ya no preguntaban, Rosana, porque sabían que tú tenías el valor, porque hay que tener valor para hacer eso. Sí, claro, yo ya tenía las fechas marcadas sin que me dijeran, ya era como que bien sabido que yo iba a presentar ese día, el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día de la Bandera, todo. La oración de la bandera. Sí, y mis amigas, ellas mismas estaban ahí enfrente, yo decía, son mi fan, mi público, ¿no? Al final eran tu público. Y hoy en día cuando comparto cosas, que de hecho esta semana compartí un artículo. Oye, el premio, felicidades. Gracias. Obtuvimos un premio nacional por el emprendimiento a la comunidad hispana que tenemos y hacemos, y lo compartí, ¿no? Y es un trabajo en equipo, y una de ellas me felicitó y dijo, yo, ¿será que se acuerda del bullying que me hacía o me hizo? Sí. Pero que en realidad no impactó tanto en mi vida, pero ¿será que...? Y ahora de adultos somos diferentes, ¿no? Por eso digo, hay que enseñar a los hijos, a las hijas, a no ser la contraparte, porque uno... Pero muchas veces los padres son burlistas. Totalmente.
aprendemos de casa muchas cosas. Y otras cosas de la mala yunta. Y otros no lo son, pero como tú dices, hay que corregirlos. Si ves que tu hijo es muy carrillero, como se llama en el calor popular, muy carrillero. Que al final, pues, es el famoso bullying. Claro. Por ejemplo, la cuestión del peso. A mí eso es algo que a mí no sé, no personalmente, por alguien en mi familia o alrededor de mí. Y cuando Julián estaba creciendo, de repente se puso gordito, pues llega un momento cuando nos ponemos gorditos, ¿no? En la preadolescencia y los dientes todos feos y los granos en la cara, entonces el cuerpo está cambiando. Y él se sintió muy, muy mal un día que alguien de mi familia le dijo, tienes la panza colgando, ya estás gordo y tienes la nalga bien grande como tu mamá y tu abuela. Entonces él se puso todo molesto y odia tener, digamos, las nalgas, las pompis, no sé cómo le llamas tú, pronunciadas. ¿Y qué va a hacer? Es mi hijo, ¿no? El hijo, el nieto de su abuela. Y es un tema que no da gusto hablar con él, porque él no le gusta, porque una sola persona le dijo que eso estaba feo y que está mal. Y es una lucha constante y se le quedó, claro. Y yo toda mi vida luché para que no sea así, pero una persona fuera de mi hogar le dijo y ahí se quedó. Entonces hay que tener cuidado y si vemos que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están yendo por ese camino de ser, como dice, el carrillero, el que hace bullying, hay que tratar de pararlo. O decirle al papá, a la mamá, hey, tu hijo está en esto y en esto, ¿no? Sí, porque son desagradables, pero lastimosamente él y para el grupo, ¿sabes qué es lo que pasa? Son chistosos. Claro. Porque ese es el chistosito del grupo. Entonces pasa por ahí, por el ese popular del momento. Pasa por ese túnel que es el graciosito y todos están esperando a que haga algún chistecito nosotros de esa línea. Y todos hacíamos ese tipo de cosas y no sabíamos que era bullying y no sabíamos quizá que le pueden marcar la vida a mucha gente. Sí, también. Ahora, ¿por qué antes a nosotros no nos marcaba tanto la vida y ahora le marca tanto a los de ahora? Mira, buena pregunta. Era porque nos enseñaban a no dejarnos. Ajá. ¿Te acuerdas de aquella frase que no te dejes? No, yo le pegué a uno hasta que alguien me vino y me sacó de ahí. Bueno, uno como niño, mira, lo que acabas de decir. Y en esos días que subo acá mi mamá, que recordamos un montón de cosas, y fíjate que me dio tristeza que hay cosas de las que ya no se acuerda. Ella ya no se acuerda. Ya no se acuerda, entonces me dio tristeza porque ya los años, pues ya tiene 75 años, no son tantos, pero sí hay cosas que ya a su edad, pues sí. Entonces, te lo cuento rapidito. Uno de niño, lo que decías era, si uno se peleaba a la salida de la escuela y tú llegabas a la casa, que te habían revolcado, era la palabra allá, mi papá, no mi papá, los papás. O sea, uno, te pegaban porque perdiste la pelea. Y dos, mañana, cuando salga de la escuela, vas y se la rompes, y si vienes otra vez golpeado, yo te vuelvo a sonar. Esa era la frase. Exacto, era muy claro, muy aplicable a los hombres. No, sí, son muchos temas que hay que tener cuidado siendo padres y siendo adultos también, especialmente cuando vivimos en una sociedad diferente, distinta, y más aquí donde nosotros vivimos en el sur de Nevada, donde hay niños de todas partes del mundo, con diferentes culturas, con diferente forma física, con diferente color de piel, con diferente forma de hablar o de pronunciar o de contar cosas, ¿no? Así es que es una situación que de repente me gustaría arreglar en el mundo, pero no hay suficiente forma de hacerlo nomás uno solo. Es un trabajo que se requiere algo en conjunto, no solamente en casa, sino también en la escuela, en la educación, en los grupos, en las reuniones familiares donde uno lleva a sus hijos. Es importante conocer el círculo al que usted va a introducir a su hijo o hija, porque eso marca la vida de ellos, independientemente que usted diga, no, es que en casa él es bien educado. No, al momento de salir de casa está expuesto a otro mundo. Pero bueno, llegó el momento de presentar a mi próxima invitada. Yo les quiero siempre traer temas de donde uno pueda aprender. Espero que ustedes aprendan. Les voy a presentar a Lili Tejada. Buen día, Lili, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias Roxana, gracias por la invitación. Bienvenida. Y ahorita les cuento, voy a contarles, Lili, no sé mucho tu historia, por eso estamos acá para contarlo. Pero
Lili, yo la conozco hace muchos años. No somos amigas ni nada de eso, pero nos conocemos de los medios o de la vida social aquí en Las Vegas. Y siempre me llamó la atención sus ojazos. Y un día me contó, tengo hijos ya mayores. Y yo digo, pero ¿cómo si no has crecido todavía? Pero Lili es una persona muy linda. Y de repente perdimos contacto por el tipo de trabajo que tenemos y yo también ya no he salido tanto, el COVID. De repente un compañero de trabajo me dice, voy a escribir, me presenta la historia, voy a escribir sobre una mujer. Y entonces yo leo el preámbulo, ¿no?, de la historia. Y el día en que le iba a hacer la entrevista a Lili, me presenta el nombre completo. Y yo le digo, ¿es Lili Tejada la esposa de alguien que también y no sé qué? Me dice, sí, claro. Y me dice, ¿y ahora es físico-culturista también? Le digo yo, ¿qué? ¿Cómo? Y te busqué en Facebook y vi unas fotos preciosas. Y dije, wow, me encanta esta historia. Cuando el compañero lo escribió y lo sacó, te llamé. Yo también te hice una entrevista por Zoom para el programa 7 a las 7. Y me sorprendió de grata manera saber que escribiste un libro. Y se llama Tu vida feliz después del abuso infantil. No he leído el libro. No lo he querido leer porque no... quería que tú me contaras y cuentes a la gente, Lili, ¿cómo te animas a escribir este libro? Cuando te entrevisté la semana pasada me dijiste que te tardaste 20 años en terminarla. ¿Qué significa Tu vida feliz después del abuso infantil? ¿Por qué lo escribes? Bueno, antes que nada, por ser una voz. Entiendo, y es bien sabido que es un problema social, que aunque hay mucha información en base a eso, también sigue pasando lastimosamente. Y yo creo que es uno de los abusos, aparte de psicológicos y abusos que hay, el bullying y todo lo demás, es algo terrible para muchas personas. Y es algo que se tapa por muchas razones. Uh-huh. Pero una de las cosas que me llevó y me motivó a hacerlo fue eso precisamente, a que las personas fueran más conscientes de que es un problema, de que está pasando y de que debemos cuidar a los niños. En realidad, los latinos somos personas muy trabajadoras que por proveer a la casa dejamos a nuestros pequeños donde sea prácticamente. Con quien sea y confiamos. Así es. Confiamos de repente también en nuestros propios familiares. Y estos seres tan vulnerables pues están siendo atacados. Uh-huh. Y no solo hablo de las niñas, también los niños, esto es en general. Aquí ha pasado en las escuelas, sí. Pero yo creo que en Latinoamérica es más usual y más escondido, por muchas razones. Y eso es algo que me motivó a que lo tenía que escribir. Fíjate que efectivamente, como dices, me duró 20 años en publicarlo. Era un libro muy extenso y le quité varias partes porque no quería yo que principalmente herir susceptibilidades. Involucra muchos familiares, uh-huh. Bastantes familiares, y eso hace que yo me detenga a poner bastantes detalles, claro, en el libro, pero sí quería que fuera una revelación y más que nada que lo usaran para prevención. Lili, me decías que tu marido tampoco sabía de lo que pasaste de niña, y eso fue, me imagino, la primera apertura más difícil. Bueno, en el libro vienen algunos pasos de que estas personas que han pasado por esta situación tengan una sanación. Uh-huh. Y mi esposo fue una parte clave. Sí. Vino a ser como un curita a juntar esas partes, a recoger esos pedazos. Sí, jugó un papel muy importante. Y les voy a contar algo que no está en el libro, pero dijo él cuando me conoció: nací y tú naciste para mí este día, uh-huh, que empezamos nosotros a tener una vida juntos. No me interesa lo que haya pasado en tu vida. Estábamos muy jóvenes, yo tenía 18 años, él iba a tener 20. Entonces,
eso ayudó de alguna manera a que yo no sentirme presionada. O sea, fue como todo fue encajando en mi vida. Y he conocido personas, de hecho hay algunos testimonios ahí, que personas que han sido abusadas y le han confesado a sus parejas, las parejas en vez de apoyarlas, no sé, de entenderlas, porque imagínate una persona que ha pasado por eso, no es fácil. A veces te sientes agredida con una mala mirada, con un mal servicio a donde vas, sí. Pero esto va más allá de lo que la gente se pueda imaginar. Y encontrarte con esas parejas que no los apoyan, que al contrario utilizan eso para someterlas, para seguir haciéndolas víctimas, es algo que es muy feo, vuelve sus vidas un infierno. ¿Y el tuyo fue diferente? Fue totalmente diferente, eso fue parte de mi sanación, de mi crecimiento. Fui acogida con tanto amor en ese hogar, mi suegra también, una señora llena de amor. Entonces, eso fue parte, pero ¿sabes qué? Yo lloraba por la herida, porque entonces... Lloraba sola. Dios me había mandado un hombre maravilloso, como se lo había pedido, ¿no? Okay. Yo digo, que no tome, que no haya tenido hijos. Era como uno de los puntos que yo decía, ay, Señor, mándame un hombre que no haya tenido hijos, que no tenga vicios. Entonces me lo ha mandado así y ahora digo, ¿por qué no dije que tuviera dinero? No sé. Ya que uno puede pedir, ¿no? Claro, digo, hay que pedir, hay que saber pedir, ¿no? Claro. En ese tiempo yo pedí nada más eso, pues eso me llegó. Pero, anyway, a lo que voy con esto es que cuando esa persona viene a mi vida, entonces tenemos una hija, mi hija va creciendo, pero yo maltrataba ese regalo que me habían entregado. Uh-huh. Mi hija, mi esposo, por cualquier cosa. La palabra tóxica no existía, te estoy hablando de 26, 27 años atrás. Sí. Pero ahora que me reflejo, yo veo una tóxica en potencia, narcisista. Claro, sí. No, pero algo. También entiendo que era parte de la herida que traía. ¿Quién fue mejor dicho, cuando escribiste el libro me dices que dejaste muchas páginas sin publicar en este libro por no herir a muchos familiares. ¿Tus padres, hermanos, supieron por el libro de grande o se enteraron cuando sucedió? ¿Qué? Mira, unos familiares apenas se están enterando con el libro. Okay. Mi mamá, yo cuando tenía, 30 años probablemente, yo le confieso a mi mamá. Uh-huh. Le digo, ¿sabes que yo había sido abusada hablando por teléfono? Ella vive en México. Entonces mi mamá me dice que sí, y tu abuela también lo supo. Entonces, eso es como, tú sabes, yo ya me sentía sanada, liberada, que ya había pasado a eso. Entiendo. Y entonces yo no sabía cómo reaccionar. Yo digo, ¿cómo que lo sabía? O sea, yo pensaba así como que nadie lo sabía. ¿Y cómo que lo sabía? Y más de 20 años, y es algo que no se habló. Uh-huh. Yo no me podía meter en la mente de mi madre. Claro, me pregunté cómo supo, y luego dice, oh sí, es que yo me di cuenta porque en una ocasión yo te revisé. Y entonces yo le dije a tu abuela. Pero entonces yo no me imaginaba cómo pudo ser esto. Pero ella sabía quién fue. ¿También? Sí, ella también sabía quién fue. Y no hicieron nada. Y entonces yo no me podía imaginar, pues, si se dio cuenta por mucho tiempo. Eso no fue un abuso única vez, fue un periodo de abusos. Uh-huh. Entonces, me dice, mi abuelito materno éramos vecinos. Entonces me dice, ¿te acuerdas que te mandé a dormir a la casa de tu abuelito? Porque obviamente tenía yo una tía de mi misma edad, entonces iban a la escuela con el pretexto de que donde yo vivía a veces no había luz, se iba la luz, y entonces me era decía... Era su manera de protegerte. Ese fue. En ese momento yo no lo entendí de esa manera, claro. Pero un día en un grupo de oración que tenemos, me comentó una señora que tuvo un caso de abuso y me dijo que ella se tuvo que ir de su pueblo. Dijo, ustedes saben, el tema era las murmuraciones. Claro. Ustedes saben las murmuraciones, el daño que le hacen a las personas. Dijo, yo era una niña, fui abusada, todo el pueblo se enteró porque obviamente lo metieron preso. Sí.
Pero esta niña chiquita creció y cuando empezó a tener noviecitos, dijo, yo no entendía, yo empezaba a salir con noviecitos a los 15, 16 años, y entonces después los noviecitos me dejaban porque le decía a la gente, lo que había ocurrido. ay, andas con esa niña abusada, y todas las personas la maltrataban. Entonces ella dice que ella pasó un infierno, tuvo que irse de su pueblo para tener una vida más sana. Cuando ella me cuenta esa historia, yo asumo y tomo y conecto lo de mi mamá y mi abuela, que probablemente si ellas hubieran hecho algo así, probablemente hubiera sido mi historia, porque vivir en pueblos chicos son infiernos grandes. Claro. De alguna manera te protegieron. Ahora, tenemos escasos 2 minutos para terminar el segmento, Lili, pero con todo lo que te pasó, fue una catarsis para vos escribir este libro. Me imagino que no es fácil también que nuestra sociedad se esté enterando, no es fácil estar aquí hablando conmigo de esto, pero ¿cuál sería el mensaje para esos padres que tenemos hijos, hijas, y que de repente pensamos que nada le puede pasar a nuestros hijos, pero le puede estar pasando? ¿Sabes qué? 2, para los padres y para las víctimas. Padres, tener los ojos bien abiertos. Porque lastimosamente yo me volví una paranoica para proteger a mis niños, y me pasó con una niña. Igual te pasó. Igual me pasó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es no tener confianza con nadie, y eso es nadie. Hay que tener los ojos bien abiertos a las reacciones de los niños. Se hace pipí, están cambiando su forma de ser, se están volviendo agresivos, están robando cosas, haciendo cosas que usualmente los niños no hacían. Esos son foquitos rojos que el niño está llamando la atención por situaciones que está pasando. A las víctimas, que hay una vida después de eso. No fue la culpa, no fue tu culpa lo que haya pasado. O sea, tú no lo pediste, tú no lo buscaste, ¿ves? No fue tu culpa. Hay que rescatarse y hay una vida a seguir adelante. Hay que ser fuertes y la mayoría de estas personas tenemos hijos. No queremos esos hijos para nuestros pequeños, no queremos esa vida para nuestros pequeños y queremos madres enteras. Claro. Lili, te agradezco muchísimo el tiempo que estás aquí hablando con nosotros. Lastimosamente es corto, pero tu vida feliz después de un abuso infantil se está vendiendo en Amazon. Está en Amazon y el 21 de abril es la presentación aquí en Las Vegas. Así es. Gracias, Lili, una vez más. Espero que hayan aprendido algo. Y también vamos a un corte comercial y regresamos con temas de inmigración.